Este año, muchas gracias, hermanos, gracias por su confianza. Me siento honrado que me hayan invitado. Siempre que vengo a Nuevo Laredo, me voy muy contento, muy agradecido de convivir con nuestros hermanos, de conocer a más hermanos, a convivir, a volver a ver a otros hermanos. Y mi esposa y yo estamos muy contentos. Hemos venido a esta congregación como 3 veces, ¿no? Desde la primera vez que venimos, que invitaron a mi esposa a dar un taller de maestras, creo. La primera vez que venimos, que nos hospedó nuestro hermano Toño, su esposa, hermana Carmen. Desde entonces, hermanos, hemos experimentado cada que venimos la buena comunión, el buen trato, y estamos muy agradecidos. Créanme que sobre todo recuerdo las comidas. Nos vamos gratamente bendecidos, hermanos, por ustedes cada que nos vemos, y esperemos un día poder corresponderles de la misma manera cuando ustedes vayan a Matamoros. Cuando ustedes gusten ir, hermanos, ahí tienen su casa, allí en Matamoros. Así que, hermanos, muchas gracias a los varones, a la iglesia en este lugar que me hizo el favor de invitarme. Muchas gracias, Dios los bendiga. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Aquí va a estar centrada nuestra lección. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Debemos entender estas palabras, hermanos, bajo el contexto histórico, hermanos, en que fueron escritas. En este tiempo, cuando Pablo escribió estas palabras, era legal la esclavitud, hermanos. Cualquier persona rica podía ir a un mercado, así como usted va a comprar tomates, cebollas, aguacates. Cualquier persona rica podía ir a un mercado, hermanos, y ver allí una gran cantidad, hermanos, de personas pobres, prisioneros, hermanos, encadenados, que se estaban vendiendo, y ellos podían comprar según le llenara el ojo, según la necesidad que tuvieran. Era legal. Vender seres humanos era legal. Hermanos, existía la esclavitud en aquel tiempo. Según algunos estudiosos, dicen que había 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Algunos dicen, hermanos, que 1/3 de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y algunos dicen, que van más allá, diciendo que la mitad de la población, hermanos, en todo donde gobernaba el Imperio Romano, la mitad de la población eran esclavos. Creta, mis hermanos, en el 66-68, hermanos, fue conquistada por los romanos. Antes de Cristo fue conquistada por los romanos y la convirtieron en una provincia romana. Así que en Creta existía la esclavitud, hermanos. Era normal. Era legal, hermanos. Ni Pablo ni ningún escritor del Nuevo Testamento, hermanos, promovieron la esclavitud, pero tampoco condenaron la práctica de la esclavitud, hermanos. Sin embargo, sí dieron instrucciones tanto a los amos como a los esclavos, hermanos, que con el tiempo tendría que desaparecer la esclavitud. Y si tan solo, hermanos, la gente hubiera practicado los principios
hermanos, se hubiera acabado desde hace muchos años, pero tardaron. Sin embargo, el cristianismo ciertamente, hermanos, ayudó a desaparecer la esclavitud. Sí, se tardó, es cierto, hermano, pero no fue por el cristianismo, no fue por las instrucciones apostólicas, sino por el mal corazón de las personas, de no querer poner en práctica los principios bíblicos. Pero ciertamente, hermanos, el cristianismo ayudó a desvanecer esta práctica de la esclavitud, hermanos, pero no con derramamiento de sangre, no con violencia, pero sí, hermanos, con el principio del amor, con el principio del amor fraternal. Y la prueba está, hermanos, que Pablo le escribe una carta a Filemón. En el versículo 16 le escribe una carta a Filemón sobre su esclavo Onésimo, y estas fueron las palabras que le dice: que lo reciba, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que gracias, hermanos, a los principios enseñados por los apóstoles, se fue desvaneciendo la esclavitud. Hermanos, hoy, al menos de manera legal, hoy ya no existe la esclavitud. Al menos de manera legal no existe. Los tiempos han cambiado, hermanos. Sin embargo, los principios definidos, dados por Pablo aquí, hermanos, bien pueden ser aplicados en la relación entre el trabajador y su empleado, entre el patrón, hermanos, y los empleados. De allí, hermanos, el tema de esta tarde: corregir lo deficiente en la vida de los empleados. Ese es el tema que me han encargado. Déjenme decirles que la primera vez que platiqué con hermano Misael, que me dio estos temas, no me especificó, ¿verdad?, empleados. Y yo decía, ¿cómo lo hagan? Porque la esclavitud ya no existe. ¿Qué giro le voy a dar? ¿Voy a hablar de los empleados? ¿Voy a hablar de nuestro servicio a Dios? Ya hasta la segunda vez que platicamos ya me especificó. Y yo ya dije, bueno, ya tengo una dirección definida por dónde me voy a ir. Así que vamos a hablar de los empleados, hermanos. Sin embargo, lo que voy a mencionar aquí bien podría aplicar, hermanos, en nuestro servicio a Dios. De eso se trata, porque cuando uno es buen siervo de Dios, seguramente va a ser un buen empleado. Así que la pregunta es: ¿por qué debemos corregirnos como empleados? ¿Por qué ser buenos empleados? El apóstol Pablo, hermanos, nos da algunas razones. Razón número 1, versículo 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Por qué ser buenos empleados, hermanos? Razón número 1, porque Dios desea empleados obedientes. Por eso debemos ser buenos empleados, porque Dios desea empleados obedientes. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente habló de la sujeción de los siervos hacia sus amos, lo que significaría hoy, hermanos, de los empleados a sus patrones, no solamente en Tito, lo hizo también en Colosenses, lo hizo también en Efesios. Y en Colosenses, hermanos, en el capítulo 3, versículo 22, dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Cuando uno escucha esta palabra, hermanos, siervos, obedecer en todo a vuestros siervos terrenales, uno se espanta, hermano. ¿Cómo que obedecer en todo? Bueno, no nos espantemos, porque en la realidad esto en todo, hermanos, esta palabra en todo tiene una limitante. Hermanos, la limitante se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa limitante, hermanos. Y déjenme darles un detalle. Aquí, hermanos, en el versículo 9,
exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. La palabra sujeción aquí es la misma que se menciona en el versículo 5, cuando habla que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Es la misma palabra, hermanos. Y de igual modo, la sujeción de la esposa al esposo no es absoluta. Tampoco es absoluta, hermanos. Así como tampoco es absoluta nuestra sujeción al patrón. Hermanos, de igual manera no es absoluta la sujeción de la esposa a su esposo. Porque no se trata, hermanos, de ser una Zafira sujetándose a su esposo Ananías, mintiendo al Espíritu Santo. No se trata de eso, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 18, ahí está la limitante: como conviene en el Señor. Sí, hermanos, es como conviene en el Señor. Hermanos, esa es la limitante. Si conviene en el Señor, es correcto y adelante, hermanos. Pero si el patrón le dice a usted como empleado: mira, vamos a hacer una fiesta para el santo patrono, tenemos que participar, nuestra empresa tiene que participar en la fiesta del santo patrono. O si el patrón te dice: mira, pon esto, miente por mí, firma esto por mí, miente por mí, llévate esto por mí. Allí no tenemos que obedecer al patrón, hermano, porque nuestra primera lealtad es con el Señor, no con el patrón. Así que, hermanos, eso de la obediencia en todo es en todo, siempre y cuando no contravenga la voluntad de Dios. Las mismas sujeciones, hermanos, de la esposa al esposo. En todo, sí, en todo que no contravenga la voluntad del Señor. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esta frase, hermanos, con temor y temblor, también la utiliza el apóstol Pablo por primera vez cuando llegó a Corinto. Dice que cuando llegó a Corinto, estuvo allí entre ellos con temor y temblor. Cuando Tito, hermano, fue a la iglesia allá en Corinto, dice la Biblia que los corintios, los hermanos, lo recibieron con temor y temblor. Cuando Pablo le escribe la carta a los filipenses, le dice a los hermanos de Filipos que cuiden su salvación con temor y temblor. Y ahora, hermanos, le escribe Pablo a Tito, hermanos, a los siervos, a que obedezcan a sus amos con temor y temblor. Así que, hermanos, esta frase, esta expresión con temor y temblor, no se refiere a un temor de esclavo, hermanos. No se refiere a un miedo. Más bien, hermanos, esta expresión comunica un profundo respeto y cuidado, primero, por la misión encomendada, y segundo, hermanos, por la autoridad de aquel a quien tenemos que sujetarnos. Así que se trata, hermanos, de obedecer al patrón en lo que nos diga que hagamos. Ya dijimos la limitante. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hermanos, nos enseña el sentido del deber. Tenemos que sujetarnos a aquel que nos contrató y a aquel que nos está pagando, hermanos. De eso se trata. Es lo que significa ser un buen cristiano. De eso se trata. Así que, hermanos, tenemos que hacerlo como buenos cristianos. Razón número 2. ¿Por qué tenemos que corregirnos para ser buenos empleados? Razón número 2, versículo 9 en Tito 2:9. ¿Por qué? Más bien, ¿por qué Dios desea que seamos buenos empleados? Razón número 2. Porque Dios desea empleados complacientes. Versículo 9, la segunda expresión. Que agraden en todo. Los siervos deben agradar en todo. Dios desea que seamos complacientes, hermanos.
Y esto, mis hermanos, pareciera una contradicción con lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. En Tito dice que agraden en todo, pero en Efesios dice no agradando al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y pareciera una contradicción, hermanos, pero no existe tal contradicción, porque en Efesios, hermanos, habla de trabajar para agradar al hombre solo cuando el hombre está presente. Y en Tito habla de agradar a los hombres en Dios, aun cuando el patrón no esté presente. Así que no hay contradicción. Ser buenos empleados es tratar de agradar al patrón, hermanos. Y se agrada al patrón, hermanos, en primer lugar, cuando uno cumple su trabajo y lo hace bien. ¿Sí, hermanos? Terminar la obra, hacer el trabajo y hacerlo bien, hacerlo de calidad, hermanos. Si queremos tener contento al patrón, necesitamos hacer el trabajo por el cual nos están pagando. Así que para hacer un buen trabajo y hacerlo bien, hermanos, indica varias cosas. Primero, no hay que perder el tiempo llegando tarde. Por eso les digo que lo que aprendemos aquí deberíamos aplicarlo, hermanos, en nuestro servicio a Dios. Si nosotros queremos terminar el trabajo y hacerlo bien, no pierda el tiempo llegando tarde. Segundo, no esté platicando con sus compañeros en hora de trabajo. Tercero, no pierda su tiempo viendo el Facebook u otras páginas de entretenimiento, hermanos. Se pierde tanto tiempo allí. Cuarto, no se vaya antes de la hora. Porque si usted hace eso y el patrón se va a dar cuenta, hermanos, el patrón va a pensar que usted no se esfuerza lo suficiente, que a usted no le interesa la empresa, que usted no necesita el trabajo. Eso es lo que va a pensar, y lo pensaríamos todos. Así que, hermanos, se trata de complacer al patrón. Pablo lo está diciendo, que agraden en todo. Y una manera de agradarlo es cumplir el trabajo y hacerlo bien. Otra manera, hermanos, es tome la iniciativa, sea un hombre de iniciativa. Es decir, hermanos, anticípese al deseo de su patrón. Anticípese al deseo de su patrón. Usted no espere a que su patrón le diga qué es lo que tiene que hacer. No, usted anticípese. Vea cómo trabaja él, obsérvelo, qué es lo que necesita y anticípese. Sea comedido, diríamos nosotros, sea comedido. Que él vea, hermanos, que usted es propositivo, que tiene iniciativa. Segundo, puede ofrecer sugerencias para mejorar el trabajo, para que le vaya bien a la empresa. Tercero, ofrezca soluciones. Cuando se presenta algún problema en la empresa, ofrezca soluciones. O sea, que se vea, hermano, que el patrón vea que usted tiene iniciativa, que le importa la empresa. Que él puede, más bien, sí, que él puede contar con usted. Que si usted es un hombre o una mujer con iniciativa, con ganas de que le vaya bien a la empresa. Y usted va a tener muy contento al patrón. Recuerda lo que dijo Salomón, hermanos. Salomón dijo una gran verdad en Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. O sea, Salomón nos está enseñando, hermanos, que la persona que se la pasa el tiempo viendo, sin confiar en Dios y sin tomar la iniciativa, como empleados, no espere un aumento de salario. Como empleado, usted no espere que lo promuevan o que lo asciendan en su trabajo, porque usted no tiene iniciativa, nomás se la pasa viendo. Hermanos, muchas personas dicen, no,
yo no tomo la iniciativa porque no quiero comprometerme. Y a veces en la iglesia sucede lo mismo, ¿verdad? Yo nomás doy, me siento, yo no me involucro, ¿verdad? Si no somos buenos cristianos, jamás vamos a ser buenos empleados. Pero bueno, aquí el tema es sobre los empleados. Si usted quiere agradar al patrón, usted debe caminar la segunda milla. Esta enseñanza fue dada por Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 41. Jesucristo dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Jesucristo, hermanos, se dice que Jesucristo estaba refiriéndose a una ley romana que permitía a un soldado romano obligar a un judío a cargar su equipo militar y que caminara una milla, es decir, 1480 metros. Era permitido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba aquel hombre que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo? Simón. Sí, bueno, era permitido. Así decía la ley romana. Bueno, Jesucristo dice que si te obligan a llevar una milla, ve con el 2. En otras palabras, hermanos, lo que Jesucristo está diciendo, que uno debe estar dispuesto a prestar el doble de sus servicios de manera voluntaria. O sea, si te dicen que hagas esto, haz eso y haz más. Oiga, si uno hace eso, en cualquier parte, hermano, serás bienvenido. Porque eres un hombre que está dispuesto a hacer más de lo que le piden. Está dispuesto, hermanos, a prestar su servicio al doble de manera voluntaria. Por ejemplo, hay momentos, hermanos, en nuestro empleo que se acumula el trabajo. Se acumula el trabajo, hermanos, y te piden llegar más temprano para sacar el trabajo, y lo haces. Ese es caminar la segunda milla. Por ejemplo, cuando tus compañeros de trabajo necesitan ser cubiertos porque tienen licencia, porque están enfermos, y lo haces, eso es caminar la segunda milla. Por ejemplo, cuando tus compañeros o tu jefe tienen carga de trabajo y tú puedes, hermano, aunque tú ya terminaste, puedes echarle una mano, eso es caminar la segunda milla. Eso es caminar la segunda milla, hermano. Y este tipo de actitud, este tipo de comportamiento, hermanos, hará que te engañes, que te eches al bolsillo, no solamente a tus compañeros de trabajo, sino también a tu patrón. Todo el mundo estará contento contigo, hermano. Y Dios más, ¿verdad? Porque le has honrado, porque has glorificado su nombre. Hermanos, tercera razón, ¿por qué debemos mejorarnos nosotros como empleados? ¿Por qué? Porque Dios desea empleados respetuosos. Fíjense la última expresión del versículo 9, que no sean respondones. Hermanos, y una manera de ser irrespetuosos o respondones es tratar de menoscabar la autoridad del patrón. Según el diccionario, hermano, la palabra menoscabar significa deteriorar, quitarle la estimación o desacreditarlo. En una ocasión, hermanos, Poncio Pilato quería soltar al Señor Jesucristo. Su mujer le había advertido: no tengas nada que ver con ese hombre porque es justo. Pilato lo sabía. Pilato quería soltar a Jesucristo. Y dice la Biblia, hermanos, en Juan 19:12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey a César se opone. Indirectamente, hermanos, lo que estaban haciendo es amenazar a Pilato. Si tú lo sueltas, vamos a enviar una comitiva a Roma para acusarte que tú liberaste a un hombre que se autoproclamó rey. Así que Pilato
Pilato, hermano, no solamente peligraba su empleo como gobernador, peligraba su cabeza, ¿verdad? Tenía miedo Pilato, hermano. Lo podían acusar de traición. Hermanos, generalmente todos tenemos un patrón. Al menos que nuestro patrón sea el dueño de la empresa. Pero a veces, aún el mismo dueño tiene que darle cuentas a alguien. Aunque sea la esposa, pero tiene que darle cuentas a alguien. Todos, hermanos, tenemos a alguien a quien darle cuentas. Pues bien, hermanos, no debemos ser irrespetuosos, desacreditando, hermanos, a nuestro patrón delante de su patrón o delante de los clientes. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien, porque no es una conducta cristiana, hermanos. Y nosotros no debemos ser respondones, no debemos ser irrespetuosos como cristianos. Tratar de desacreditar a nuestro patrón delante de su propio patrón o delante de quien tenga él que dar cuentas, eso no está bien. Eso es lo que estaban haciendo los judíos, hermanos, a Pilato. Hermanos, ser irrespetuosos o respondones es ponerse a contradecir al patrón. A veces nos cuesta mucho, hermanos, como empleados, nos cuesta mucho aceptar los niveles de jerarquía que hay en la empresa. A veces, hermanos, no sabemos distinguir la relación personal con la relación laboral. Y por eso algunos son muy irrespetuosos con sus patrones. Es cierto, hermanos, que los patrones no siempre tienen la razón. Es cierto que a veces los patrones se equivocan. Nos están pidiendo que hagamos algo y nosotros que lo hacemos, nosotros que estamos en eso, que lo sabemos que no es posible. Y nos están pidiendo que hagamos algo que nosotros sabemos, él no sabe porque él está en la oficina. Nosotros que estamos allí trabajando, sabemos que no es posible. Pero no tenemos que nosotros, hermanos, ponernos al tú por tú. No. Tenemos que explicarle de manera respetuosa por qué no se puede hacer de la manera que él nos está diciendo. Porque muchas veces, mis hermanos, no es lo que decimos nosotros, sino la manera en que decimos, que a veces le faltamos el respeto al patrón. Entonces, de manera respetuosa tenemos que decirle, mire, no se puede hacer así, por esto, darle razones válidas, hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro? En una ocasión, según Mateo 16, 21 al 23, dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mirada o la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, mis hermanos, no solo estaba contradiciendo a Jesús. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mira, yo tengo que ir a Jerusalén, ya me va a pasar esto, cosas malas. Y Pedro, hermano, no solamente contradijo a Jesús, lo reprendió. Por eso dice en el versículo 22, comenzó a reconvenirle diciendo. Y esta palabra reconvenirle significa, hermanos, reprenderlo. Pedro se puso, hermanos, al tú por tú con Jesús, a regañarlo. ¿Por qué? Porque quería Cristo ir a cumplir su misión. A eso había venido, a morir por los pecadores. Pero Pedro dijo, no, Señor, ¿en qué cabeza cabe? Fíjate lo que te va a pasar. Y hermano, si Jesús sabía lo que le iba a pasar, era una lucha interna que Jesucristo tenía, hermano. Por eso le dijo a Pedro, quítate de mí.
Satanás, me eres tropiezo. Si yo estoy luchando dentro de mí y luego tú te pones a decirme, no, no vayas, Señor. Pedro, hermanos, tenía la visión muy corta. Estaba pensando como los hombres, hermano. Y le dice el Señor Jesucristo, quítate de mí, porque tú tienes la mirada en las cosas de esta vida como los hombres. No has entendido mi misión. Por eso, hermanos, Proverbios capítulo 25, versículo 8 dice, no te apresures a litigar, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Así que, hermanos, ¿para qué nos ponemos al tú por tú con el patrón? ¿Para qué, hermanos, nos volvemos respondones? Él es el patrón, Él es el que nos paga. Si después de haberle explicado tú que no se puede hacer las cosas como Él dice, y Él de todas maneras quiere que lo hagas así, hazlo, hermano, hazlo. Pero ya, sobre advertencia, no hay engaño. Hermanos, ser irrespetuoso o respondones es hablar mal a sus espaldas, a espaldas del patrón. Cosa muy común. Hermanos, no ser respondones es más que quedarse callado. Es adoptar una actitud de humildad, hermanos, como corresponde a alguien que lleva el nombre de Cristo. Adoptar una actitud de humildad, hermanos. Y por supuesto, esta actitud incluye, hermanos, no hablar mal del patrón con los compañeros de trabajo. Porque, hermanos, hay compañeros nuestros que nomás están esperando algo, hermano, para hablar mal del patrón. Salomón advierte, hermanos. Salomón advierte en Eclesiastés 10:20. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Salomón nos está advirtiendo, hermanos, que no sacaremos nada bueno hablando a espaldas de nuestro patrón. Al contrario, hermanos, esas palabras pueden que lleguen a oídos de nuestro patrón y terminen por despidiéndonos, hermanos, y por catalogarnos como empleado tóxico, no bueno para la empresa. Razón número 4. Según Tito, ¿por qué debemos ser buenos empleados, hermanos? Porque Dios desea empleados honrados. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Esta palabra defraudando, hermanos, significa apartando o guardando algo para sí. En otros textos, por ejemplo, cuando se habla de Judas que sustraía de la bolsa del dinero, de la tesorería, sustraía, se traduce así, sustraía. También, hermanos, el ejemplo de Ananías y Zafira, que sustrajo del precio de lo vendido. Así que, hermanos, tomar algo, apartar algo para nosotros, se refiere a un robo lento, a un robo en pequeñas cantidades, para que el dueño no se dé cuenta. A eso se está refiriendo, hermanos, cuando dice no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, aún en las cosas pequeñas, hermanos. Había dos maneras como los esclavos en los tiempos apostólicos. Había dos maneras como los esclavos podían, cuando los amos los trataban mal, había dos maneras como los esclavos podían obtener pequeñas satisfacciones cotidianas como venganza por el maltrato del patrón. Una era siendo respondones y la otra es robándoles en pequeñas cantidades, hermano, robándole al patrón. Y eran pequeñas cantidades porque el patrón no tenía que darse cuenta. Porque si el patrón se daba cuenta, hermanos, el patrón, más bien el amo, podía mandarlo matar.
Esa es una de las razones por que se cree que Onésimo, hermanos, huyó de Filemón, porque le había robado. Por eso Pablo, cuando escribe a Filemón, hermanos, en el versículo 18 dice que lo reciba, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, yo pagaré, dice Pablo. Hermanos, es necesario ser honrados como empleados, porque la honradez es más valiosa que el dinero. Según Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. La reputación de un trabajador, hermanos, de nosotros como trabajadores, no tiene precio. Así que cuando nuestros compañeros de trabajo, hermanos, nos están motivando a robarle al patrón, no hagamos caso, hermanos, porque tarde o temprano todo se sabe, y cuando se sepa y usted no lo hizo, usted se habrá ganado el respeto del patrón. Hermanos, porque ser honrado no tiene precio, hermanos. Hermanos, la honradez nos abre puertas. Jesucristo dijo, hermanos, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es infiel, es injusto en lo poco, también en lo más es injusto. Jesucristo nos está diciendo aquí, hermanos, que nuestro compromiso en las cosas pequeñas es prueba de lo que podemos hacer en cosas grandes. Así que, mis hermanos, nuestra fidelidad no depende del tamaño de lo encargado, o nuestra honradez no depende del tamaño de lo encargado. No depende de eso, sino del sentido de la responsabilidad que nosotros tengamos. Si somos fieles, honrados en los pequeños detalles, estamos listos, hermanos, para hacerlo en cosas más grandes. Por eso es que la honradez nos va a permitir, hermanos, o nos va a abrir puertas. La honradez es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, hermanos. Es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Es muy tentativo, mis hermanos, tomar el camino del dinero fácil. Es muy tentado, hermano, muy tentativo eso, hermano. Y muchos lo hacen. Muchos lo hacen porque dicen, yo quiero pagarle los estudios a mis hijos. Quiero darles una carrera, y por eso voy a estar aquí haciendo esto. Tú no hables, tú no digas nada, ¿verdad? Quiero darle una mejor condición de vida a nuestros hijos. Y muchos lo hacen, hermano. Pero tarde o temprano, hermanos, con el correr de los años, un día vamos a volver a ver a esas personas que optaron por el dinero fácil, y los veremos, hermanos, sin dinero, sin honra y sin respeto. Tarde o temprano, hermanos, así los vamos a volver a ver. Pero las personas que optan por ser honrados, hermanos, para empezar, tendrán una conciencia tranquila. Tendrán una grande satisfacción, hermanos, que lo poco o lo mucho que tienen se lo han ganado con el sudor de sus frentes. Además, será una muy buena herencia, hermanos, que le deje a sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Si uno le deja, hermanos, porque nuestro apellido, hermanos, será sinónimo de honradez y de trabajo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después que él. O sea, hermanos, si uno es íntegro, hermanos, el solo que alguien sepa de quién son hijos esas personas, esos muchachos, hermanos, serán dignos de confianza. Porque nosotros le hemos dejado un buen apellido, hermano. Un apellido que es sinónimo de honradez y de trabajo. Es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Así que tengamos cuidado, hermanos, con estas expresiones. El patrón es rico, no extrañará esto que yo lo tomo. Él me lo debe, me lo he ganado. Nunca notará que le hace falta. O el esclavo podría decir, ladrón que roba ladrón,
tiene 100 años de perdón. No, hermanos, pero estos pensamientos no deben cruzar por nuestra mente. Mire, la sabiduría popular dice, más vale pobre, pero honrado. Y yo sé que esta expresión, hermanos, para muchos les cae mal, porque dicen, esa expresión es de conformismo. Pero no es cierto, hermanos. Al contrario, esta sabiduría popular lo que está haciendo, hermanos, es recordarnos el valor de la honradez. Más vale pobre, pero honrado. En Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ríos. Así que, mis hermanos, por último, ¿por qué necesitamos ser buenos empleados? Porque Dios desea empleados embellecedores. Dice el versículo 6, el versículo 10, la última parte, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador. Hermanos, embellecer la doctrina es practicar. El hermano Manuel ya había definido, hermano, lo que es la palabra adorno. De la palabra adorno, hermanos, se deriva, la palabra griega es cosmeo, y de ahí se derivan muchas palabras, y una de ellas es cosmética. Y la cosmética, hermanos, es el arte de embellecer. Así que nosotros como empleados cristianos debemos esforzarnos, hermanos, por embellecer, por hermosear el contenido de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Practicando virtudes cristianas. Virtudes cristianas como las que se menciona Pablo en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Todas esas que se mencionan. Hermanos, practicando las virtudes cristianas, uno puede embellecer la doctrina. Ahora, esto no significa, hermanos, que la doctrina sea fea y que necesite de embellecimiento. No se trata de eso, hermanos. La doctrina es naturalmente bella, porque viene del bello, del Señor Jesús. La doctrina es naturalmente bella, hermanos. Nosotros no podemos darle mayor belleza que la que ya tiene. Nosotros creemos, hermanos, que la doctrina es bella. Sin embargo, los que no creen, ellos no se han dado cuenta, ellos no han descubierto, hermanos, la belleza de la doctrina. ¿Cómo la van a descubrir? La van a descubrir en la medida en que nosotros podamos darla a conocer. Pero a través de nuestras virtudes cristianas, hermanos, es que podemos embellecer la doctrina. O sea que se trata entonces, hermanos, de que usted y yo nos comportemos de tal manera que la gente diga, oye, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le están enseñando en la iglesia? Hermanos, cuando nosotros practicamos las virtudes cristianas como empleados, estaremos recomendando la doctrina del Señor. La estaremos haciendo atractiva, hermanos, la doctrina del Señor, para que los que no creen puedan creer y puedan ser convencidos. Hermanos, embellecer la doctrina, todos podemos hacerlo. En el contexto, lo que hemos estado hablando, hermanos, en todo el capítulo 2, por ejemplo, primero, en el versículo 3 al 5, se le dijo a las mujeres jóvenes que sean buenas madres, buenas esposas y amas de casa. ¿Con qué propósito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego, hermanos, se le dijo a los jóvenes que sean prudentes, serios, íntegros. ¿Con qué propósito? Que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir vosotros. Aquí se le dice a los empleados que sean buenos empleados. ¿Con qué propósito? Que adornen la doctrina de nuestro Dios, la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es el punto de este conjunto de exhortaciones? El punto es que todos los cristianos, hermanos, tenemos la tarea de embellecer la doctrina para que el incrédulo no hable mal de la palabra de Dios, más bien la acepte. Ese es
para que el incrédulo no hable mal de la iglesia, no hable mal de Dios, hermanos, sino que lo acepte. Ese es el punto, hermanos. Esa es la exhortación repetitiva a cada una de estas generaciones o de estas personas. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de la historia, hermanos, muchos empleados han logrado traer a Cristo, hermanos, a sus patrones. Así que hemos visto, hermanos, algunas cosas de por qué necesitamos ser buenos empleados. Y dijimos, en primer lugar, porque Dios desea empleados obedientes. Segundo, porque Dios desea empleados complacientes. Tercero, porque Dios desea empleados respetuosos. Cuarto, porque Dios desea empleados honrados. Y cinco, porque Dios desea empleados embellecedores. Mis hermanos, tener un mal patrón no es excusa para que nosotros seamos malos empleados. De ninguna manera es excusa, hermanos. Sí podemos ser buenos empleados, sí podemos, hermanos, esforzarnos y tratar de dar lo mejor nuestro, si nos centramos en Cristo, en el Señor, no en nuestro patrón. Así que sí podemos, hermanos, ser buenos empleados. Así que, hermanos, cumplamos el propósito, seamos buenos empleados, honremos a Dios, hermanos, en nuestro trabajo. Y de esa manera, hermanos, podremos ganarnos, si no a nuestro patrón, a nuestros compañeros de trabajo. Así que ánimo, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén.